Buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Una Cierta Mirada, aquí por este canal, por esta señal de Canal 10. Últimamente se ha puesto como de moda hablar de vaca muerta. Se ha puesto de moda porque es casi una necesidad explicativa de lo que está pasando. Todo es culpa de vaca muerta y hay que prepararse para lo que va a venir de vaca muerta, ese megayacimiento hidrocarburífero instalado a poquitos kilómetros de aquí, no más de 150 kilómetros de Roca, a 80 kilómetros, pongamos, de la capital de Neuquén. Pero ¿qué significa económicamente vaca muerta? La convocamos a una investigadora que se ha puesto a estudiar la problemática vaca muerta y su fenómeno económico en la región. Graciela Landricini, muchas gracias por estar con nosotros. Ex decana de la Facultad de Ciencias Económicas, secretaria de Planeamiento de la Universidad del Comahue, investigadora, no sé si me olvido algo. Docente. Docente, fundamentalmente. Vaca Muerta es la segunda reserva de gas y petróleo no convencional en el mundo, pero en términos, esto es difícil de dimensionar en la cabeza nuestra. En términos económicos, ¿qué es lo que está significando vaca muerta? Bueno, de gas es la segunda, de petróleo es la cuarta en el mundo. Pero sí, la significación es múltiple, o sea, es multidimensional en lo económico, como también en lo ambiental, en lo social y en lo institucional. Hay que mirar las cosas de adentro para afuera y de afuera para adentro. En el mundo crece la demanda de energía limpia por el tema del calentamiento global y el cambio climático, pero también el mundo sigue abasteciéndose de combustibles fósiles. El gas es obviamente un insumo para la industria, para la generación de electricidad, además de para el uso de calefacción, y el gas es como es una energía limpia, está teniendo un crecimiento de demanda exponencial en el mundo, sobre todo de los países que han ingresado a fases avanzadas de industrialización, como es el caso de China, el caso de India, que además, como todos sabemos, tienen una enorme cantidad de población. ¿Están en condiciones de transportar ese gas? Claro, bueno, en el caso del gas, para poder llevarlo a China o a la India, que hay que cruzar los mares, hay que salir por puertos, obviamente, y además hay que hacer la licuefacción, que es transformar el gas en líquido. Y eso significa achicar el volumen que ocupa 600 veces, para lo cual hay que usar los buques que tienen plantas de licuefacción. Y después, con el almacenamiento en esos buques, se traslada a los puertos de destino, y de allí se inyecta seguramente a gasoductos. Y ahí aparecen dos problemas, ¿no? Uno histórico en nuestra región, que es el de la posibilidad de hacerlo en origen. La segunda es el de las ciudades que se arman para proveer de servicios a esos grandes yacimientos, pero que están caminando por el filo de una navaja, ¿no? En algún momento puede terminar esa fuente de riqueza. Sí, son tan múltiples las incidencias de la puesta en marcha de estos yacimientos, la explotación, que hay como dos grandes alternativas. Una es que sea extractivismo puro y entonces es bombear, que hoy sería perforar a través de las fracturas hidráulicas. Cada vez, digamos, las perforaciones horizontales son más largas, están llegando a los 4.000 metros cada perforación horizontal, y tienen cada vez más etapas de fractura, lo cual aumenta la productividad y acelera los tiempos de extracción. Uno podría decir que si eso se conecta a gasoductos, se manda por buques al extranjero, sea China, India, o por gasoducto a Chile, o por gasoducto y barco a Brasil,
y bombeamos y bombeamos, estamos en un modelo extractivista, sobre todo si son agentes extranjeros que se llevan no solo este producto, esta commodity o el gas que no es una commodity, y se llevan las utilidades. Hay una legislación que permite dejarlas afuera hasta durante 10 años, que sacó el actual gobierno, una preocupación muy grande por eso. Pero la otra alternativa es que a dos puntas, tanto hacia atrás como hacia adelante, la explotación de estos yacimientos permite incorporar cambios tecnológicos que requieren la adecuación de los sistemas regionales de innovación que convocan a centros tecnológicos, universidades, para estudiar las geologías en las exploraciones, para poner en marcha los procesos de fractura y de perforación y terminación de pozos que utilizan las tecnologías de información y comunicación, como es la geonavegación, porque es como un GPS que anda por el subsuelo a 3.800 metros de profundidad, guiando cómo se van haciendo las perforaciones y las fracturas fundamentalmente. Y por otro lado, esas telecomunicaciones permiten un control remoto de todas estas operaciones, desde salas de control cercanas o distantes, el manejo Big Data, o sea, de gigantescos volúmenes de información, técnica, comercial, económica, sobre todo el proceso productivo y de comercialización. Pero nosotros tenemos un imaginario, ¿no?, que alrededor de estas fuentes naturales de energías se puede producir un desarrollo industrial determinado, como nos pasó cuando descubrimos petróleo por primera vez, como nos pasó con el Chocón y todo ese complejo, y no pasó nunca. Sí, es como una asignatura pendiente, y los piquetes de 1996-97 tuvieron mucho que ver con que no se radicaba la planta de fertilizantes, que terminó radicándose con Profértil en la zona del puerto de Bahía Blanca, que es la más grande del mundo. O sea, es una asignatura pendiente. Ahora, hay una cosa que es que siempre hemos tenido la imagen de que el desarrollo industrial iba a venir hacia adelante por el procesamiento del gas o por la refinación del petróleo, como en el caso de Plaza Huíncul, y la industrialización del gas a través de petroquímica, a través del uso del etano, a través del uso del poloricloruro de vinilo. O sea, lo que se está haciendo hoy en la planta de General Serri, en la separación en el gasoducto, que parte va a las bases de Profértil y alimenta todo ese gran complejo de producción de fertilizantes, como alimenta todas las plantas que están asociadas a la petroquímica Bahía Blanca. Pero también hay que pensar, y lo están estudiando autores neo-schumpeterianos que estudian la innovación en economía, que es el cambio técnico hacia atrás, o sea, en las tecnologías de perforación, en las tecnologías de terminación, en todo lo que es la geonavegación, el uso de la sísmica 3D, la sísmica 4D, el uso de componentes que incorporan las tecnologías de información y de comunicación. Entonces, ahí hay un desarrollo que puede ser industrial, también inmaterial, porque las tecnologías de información y comunicación no son industrias de chimenea. También implican una altísima profesionalización del personal, son menos puestos que en otros tiempos, porque son más puestos calificados que vienen acompañados de la conectividad y de las redes, y bueno. Un fenómeno distinto. Nos estamos yendo entonces a un corte. No se vaya usted, que enseguida vamos a volver con lo que va a significar el impacto en las ciudades y en la vida cotidiana. Ya volvemos. Segundo bloque entonces de Una Cierta Mirada, y continuamos con Graciela Landricini, investigadora, licenciada en Ciencias Económicas, investigadora con CONICET, Universidad del Comahue. Hay una palabra que define casi
los temores que nos circundan cuando hablamos de vaca muerta, que es el de economía de enclave, un concepto que me parece central. ¿Hasta qué punto vaca muerta no va a ser un enclave que nos va a dejar problemas nada más? Bueno, esto depende de que no sea así, depende de muchos factores que son, por un lado, tecnológicos, factores políticos, de poder económico, institucionales, de cómo se plantea toda esta organización que va a cambiar la realidad económica, social, territorial de la región. Cuando se habla del mercado, a veces se piensa en el mercado como que automáticamente regula la oferta y la demanda y se ponen de acuerdo y es un mecanismo eficiente para asignar los recursos. En general suele fracasar, porque queda mucha gente sin poder ser demanda y otros sin poder ejercer su oferta. Por eso el mercado hay que acompañarlo de instituciones. Y vaca muerta no puede ser acompañada solamente de la institución mercado en términos de financiarización con la moneda, inversiones o venta y compra de gas o de petróleo libremente por las operadoras o las concesionarias de manera desregulada. No comparto la desregulación que el decreto 272 del 2016 de Macri generó en el sector, como también lo había generado en la época de Cavallo el gobierno de esa época. Los mercados deben ser regulados, no extremadamente regulados, pero debe haber regulaciones, porque digamos, este decreto de desregulación terminó anulando la ley de soberanía energética. Y yo defiendo la soberanía energética, el autoabastecimiento y también la participación en el mercado mundial. ¿Y eso qué significa, en este caso, subrogar la soberanía energética en virtud de la ley de la demanda, de la oferta y la demanda? Que podemos convertir este proyecto en puro extractivismo, no sería lo deseable, porque entonces sí puede ser una economía de enclave. Digamos, con todos los medios técnicos que hay, se puede extraer de todos los 30.000 kilómetros cuadrados de vaca muerta que hoy están siendo explotados en alrededor de 8.500 kilómetros cuadrados, o sea, más o menos el 20%, un poco más. Y si ahí colocamos las locaciones, los yacimientos están, y colocamos la infraestructura de servicios mínimas ahí alrededor, y eso no se acompaña de políticas que generen transformaciones hacia atrás y hacia adelante, que generen acuerdos que den sustentabilidad en el tiempo, y eso es crear instituciones, tener convenciones, acuerdos, que son políticas de Estado. Entonces sí podemos caer con la desregulación plena de que los inversores hagan lo que les plazca y se lleven lo que generan, podemos estar generando después ciudades fantasmas o una economía de enclave. Hay algunos ejemplos, ¿no? Cutralcó Plaza Winkle en el 96 a partir de la privatización de YPF, pero Cenillosa, que quizás es un ejemplo silencioso de lo que estaba pasando, de cuando se privatiza el sistema energético. Cenillosa vivía de los operarios que estaban trabajando en el Chocón y de golpe se quedó sin fuente de ingreso. Claro, eso también fue pérdida de soberanía, porque Hidronor, como empresa del Estado, montó las represas sobre el Limay y el Neuquén y después, al privatizar y concesionar, ahora las tierras de vaca muerta se están concesionando en primera etapa por 35 años, se concesiona y si además se desregula y solo se obtienen las regalías del 12% y se pagan salarios y se les permite, como ahora, que traigan los equipos usados desde el exterior, estamos... Y además se le saca la tasa de estadística de esas importaciones, tenemos toda la queja de las pymes nacionales metalúrgicas que producen esos bienes o que los pueden producir con tecnología nacional y también trayendo tecnología del exterior y aprovechando el desarrollo de YPF tecnológica para que no seamos enclave. Ahí está el principio rector entonces de un Estado conduciendo, liderando el enfoque inversionista. No digo asfixiando, hay que llegar a acuerdos de conveniencia mutua.
Exxon es una de las más grandes del mundo y es una de las que tiene sectores concesionados de vaca muerta más importantes, junto con YPF y Pan American Energy. En segunda línea vienen Total, Shell, Pluspetrol, Tecpetrol, Capex, los grandes Magdalena, otras que Pampa Energía, que están en la segunda línea en términos de superficies concesionadas. Tecpetrol, en cuanto a intensidad del uso de esa superficie, es el yacimiento que ha producido más gas este último tiempo en América Latina. Con otro lío ahí. Realmente enorme. Pero esto tiene que estar regulado, pero como política de Estado no se puede estar poniendo un subsidio, como fue el impacto de la resolución 46, y cuando los inversores montan todo esto, achicamos el subsidio de la resolución 46, cambiamos los términos de la aplicación del subsidio, se paraliza medianamente una parte de esa explotación. Es una disputa que hay entre el Estado y Tecpetrol de Techín, ¿no? Pero es un ejemplo de lo que pasa cuando se cambian quizás las reglas de juego. Sí, claro. Depende de las coyunturas económicas. Estas explotaciones generan inversiones cautivas en el sentido de costos hundidos durante muchos años. Entonces, el inversor no puede aceptar que le cambien la regla de juego. Sabemos que igual vivimos en un mundo inestable, no solo la Argentina, donde el precio del crudo es totalmente volátil según la política de la OPEP tradicionalmente o según la política de Estados Unidos ahora, que es el mayor productor de shale del mundo, que ha sido una cuestión que le permitió liberarse de las importaciones. Pero las reglas de juego tienen que estar concertadas, ni entregar todo ni asfixiar a los inversores. Bien. En un ratito volvemos, no se vaya, que sigue poniéndose interesante esta charla con Graciela Landricini. Tercer bloque de Una Cierta Mirada, y vamos directamente al tema, si no los hacemos perder tiempo. Para evitar caer en el extractivismo y evitar que pase otro tren, ¿qué consejos les darías a los gobiernos provinciales y municipales? Bueno, en principio hay que trabajar en, digamos, estoy viendo poca participación de las legislaturas en conversar, en generar un espacio público para prever, para planificar. No estoy echándole la culpa a los legisladores ni a los gobernadores. El gobierno de Neuquén es muy activo en todo esto porque es el más involucrado en cuanto a que el 85% de la cuenca está en su territorio. Río Negro le sigue, el sur de Mendoza y La Pampa prácticamente casi nada, ¿verdad? Entonces, bueno, el gobierno de Neuquén ya desde siempre ha tenido mucha implicancia, mucho involucramiento en estas políticas. Pero esto hay que planificarlo y hay que concertarlo con todos los sectores, con los sectores empresarios. En Neuquén se está trabajando mucho con el Centro PYME, ADNEU, con las cámaras CEIPA, CAPESPE, se ha creado una especie de delegación de la Unión Industrial. Se ha venido trabajando desde el 2012 para aquí en todo el camino de vaca muerta. Pero claro, esto ahora ha generado una especie de explosión nacional, porque ante la falta de inversiones en otras regiones, ante la decadencia importante de la industria en estos últimos 4 años en la Argentina, por los precios relativos, por la caída de la demanda, por la apertura de importaciones, por los niveles de la tasa de interés, por la inestabilidad financiera y el valor de las LEVAX y de las LELIX, que atrae para que cualquiera que tiene un excedente, en vez de producir bicicletas, se ponga a poner ese dinero en el sistema financiero. Le falta, ahora esto explotó sobre el conjunto del país. Entonces quieren venir las empresas cordobesas, las empresas santafesinas, las de la provincia de Buenos Aires, todo el mundo se involucra, porque el gasoducto que se está por licitar ahora en agosto va a recorrer la provincia de Buenos Aires hasta llegar a Santa Fe, San Nicolás, llegar a abastecer toda esa zona. Claro.
de la Mesopotamia o del este del país, porque el tren puede venir desde Bahía Blanca para traer la arena y todavía no hay carga suficiente que atraiga para construirlo, porque las metalúrgicas se empiezan a involucrar. ¿Qué pasa? Vaca Muerta tiene por el momento 7 desarrollos masivos. El gobernador de Neuquén dice que para fin de año habrá 10. Hay 34 concesiones, para fin de año serían 40. O sea, esto empezó más chico y va creciendo explosivamente porque se pasa de los desarrollos piloto o previamente de las exploraciones al desarrollo factoría. El desarrollo factoría es escala masiva, todo se multiplica, aprovechando el desarrollo técnico que generó YPF, digamos, las nuevas tecnologías que traen desde Houston, desde Marcellus en Estados Unidos, desde Permian, bueno, desde Canadá, desde Francia. Y entonces esto se multiplica y ahora quieren venir todas las empresas del país. Entonces esto hay que concertarlo. Para mi juicio, esto ahora está tomando una escala nacional que en definitiva el gobierno nacional reúne a la mesa de Vaca Muerta allá en el Ministerio de la Producción con Dante Sica, con Duhovne, con el ministro de Energía, alguna vez concurre Macri un ratito a saludar y pero yo quiero también una mesa de concertación aquí. En el año 2014, cuando estaba el gobernador Zapac, se habían inaugurado 4 mesas, una de cuestiones de infraestructura, otras de cuestiones tecnológicas, otras de cuestiones laborales y otras de cuestiones ambientales y de capacitación, la laboral con capacitación. Eso como que se fue perdiendo un poco, quedó sí lo fuerte del Centro PYME, el COPADE con muchos estudios de incidencia territorial que involucran la provincia, los municipios, la zona de la confluencia con municipios de Río Negro, pero la mesa grande con los CEOs de las grandes concesionarias se reúne en Buenos Aires. O sea que hay que tratar de recuperar un poco el protagonismo a escala regional. Si vos te acordás, en la década del 80, cuando era el gobierno de Alfonsín, existía lo que se llamaba la mesa del crudo. Era donde las compañías que eran contratistas de YPF, en ese momento no eran concesionarias, eran contratistas, le vendían a YPF y en esa mesa del crudo se concertaban los precios internos y después, bueno, el reflejo del precio externo. Era un espacio donde también figuraban la OFEPI, que era la Organización Federal de las Provincias Hidrocarburíferas. Yo lo veo, ese ámbito lo veo opacado frente a la mesa de Vaca Muerta nacional, donde están los CEOs internacionales, y estoy diciendo Exxon, Pan American tiene aportes de Bulgeroni nacionales, pero tiene los capitales chinos, los capitales británicos. YPF hace acuerdos con Chevron, que es americana, está Shell, está Total, que es francesa, YPF hace sus joint ventures con Petronas, que es malaya, está los de Statoil, que son de Noruega, está Qatar, que compró parte de ExxonMobil Argentina, iba a venir Gazprom, o sea, estamos en la pantalla del mundo. Tenemos que saber articular lo global, qué significa eso, y la geopolítica de la energía, el mercado mundial de los energéticos, el cambio climático, con lo nacional, que es la industria, el empleo, la capacitación, el desarrollo tecnológico, un sistema de innovación basado en esto, completo y articulado, con lo provincial regional, para que tengamos participación los habitantes y las instancias políticas y gubernamentales regionales, y los municipios, que son los que tienen el impacto de la población migrante que se viene a radicar, que tira los residuos. Hay que leer a Agnello, que es el impacto que tiene Agnello de toda esta realidad, ¿no? Un tema complejo. Nos quedamos sin tiempo, Graciela. Muchísimas gracias por participar de este programa y tendremos que seguir desarrollándolo. Claro, nos quedamos sin tiempo porque esto es enorme en cuanto a su impacto y a su alcance, envergadura y multidimensional. Y muchísimas gracias a ustedes por quedarse a escuchar estas reflexiones sobre el futuro de la región a partir de la explotación de hidrocarburos. Nos volvemos a encontrar la semana que viene.